Bien, mis hermanos, no cierren su Biblia, ténganla abierta en este pasaje. Fíjese que estaba checando algunos datos en la semana acerca de las prácticas ocultas aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Y a la primera consulta que hice, me sale una información larga de las prácticas que predominan aquí en esta ciudad Nezahualcóyotl. Prácticas como la santería, el culto a la Santa Muerte, la magia tradicional, etc. Y a continuación me sale una lista de direcciones de dónde puede usted acudir si le interesan ese tipo de cosas, ¿no? Tiendas donde venden artículos o le ayudan si se quiere hacer una limpia o si quiere hacer un amarre o cualquier cosa de esas. Le dan toda una lista de direcciones donde puede acudir a eso. Mire, yo creo, mis hermanos, que vivimos en una ciudad donde lo espiritual en el sentido oscuro no ha desaparecido. Y digo esto porque tal vez algunos pudieran haber pensado que con el paso del tiempo, la modernidad, la tecnología, la educación, el acceso a la información, pues eso iba a hacer que las prácticas ocultas fueran quedando atrás, casi como si fueran cosas pues allá del pasado, de otros tiempos, así como de esas historias que a veces nos contaban las abuelitas allí en la cocina en voz baja. Pero déjame decirle que la realidad es otra, no ha pasado eso. De hecho, yo creo que es lo contrario. Mire, muchas prácticas que antes se mantenían escondidas hoy se anuncian abiertamente, como ya lo he mencionado. Lo que antes se murmuraba ahora pues también tiene un gran letrero. Lo que antes se hacía en secreto ahora se promociona en las redes sociales, créamelo. Lo que antes estaba en callejones y cuartos oscuros, ahora aparece en locales, en tianguis, en consultorios improvisados, en anuncios digitales, en paquetes espirituales, en lecturas, en limpias, en amarres, en decretos, en manejo de energías, en protección y diagnósticos del alma, a precio de promoción, etcétera. Y uno podría decir con cierta ironía, la ciudad se modernizó, pero los ídolos también aprendieron a hacer marketing. Eso es real. Eso, mis hermanos, es real. Pero mire, detrás de todo esto hay algo que es más serio, que hay gente con miedo, hay gente que está herida, hay personas buscando dirección, protección, alivio, control, esperanza. Hay corazones que no saben qué hacer con su ansiedad, con su dolor, con sus pérdidas, con sus fracasos, con sus relaciones rotas, con sus culpas, con sus temores, y la lista es larga. Y cuando el corazón humano, mis hermanos, no encuentra descanso en Dios, busca refugio en cualquier sombra que le prometa un poco de luz. Esa es la realidad detrás de las prácticas ocultas. Por eso, mis hermanos, este pasaje de Hechos 19 es tan importante, porque nos va a llevar a una ciudad, la ciudad de Éfeso, una ciudad antigua, pero espiritualmente muy parecida a muchas ciudades modernas, incluida la nuestra. Éfeso, mis hermanos, era religiosa como la nuestra, comercial, influyente, orgullosa de sus dioses, famosa por sus prácticas mágicas y profundamente marcada por la idolatría. Mis hermanos, México es un país profundamente idólatra, de los primeros del mundo. Y allí, a esa ciudad de Éfeso, llega Pablo. Y Pablo, mis hermanos, no llega con una estrategia de entretenimiento. Pablo sabía a qué tipo de ciudad estaba llegando, pero él no dice voy a llegar con algo entretenido para atraer a la gente. No llega tampoco haciendo una campaña escandalosa donde se promueve como cazador de demonios
o como competidor de los magos de la ciudad, a ver si el evangelio es más poderoso que las artes mágicas. No es así. Lo que vemos, mis hermanos, en este pasaje es lo que sucede cuando el evangelio entra de verdad en una ciudad acostumbrada a vivir entre ídolos, temores, poderes espirituales falsos, etcétera. Porque Pablo lo que va a hacer, mis hermanos, es llegar a predicar el mensaje de Cristo. Y mis hermanos, tal vez esta solución, esta estrategia, esta forma le parezca simple, pero no lo es. No se trata, mis hermanos, aquí de vestirse de alguna manera o de hacer algunos conjuros, no. Luchar contra los poderes ocultos requiere una cosa: predicar el evangelio. Mire, les voy a leer, mis hermanos, los versículos 8 al 20 de este pasaje del capítulo 19 de Hechos. Sígalo con su vista y mantenga su Biblia en ese pasaje. Dice la palabra: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, del cuerpo de Pablo. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mis hermanos, este pasaje nos enseña que así como la ciudad de Éfeso, nuestra ciudad necesita una iglesia que anuncie claramente a Cristo, que rechace toda esa espiritualidad falsa y muestre un arrepentimiento visible, que la palabra del Señor prevalece sobre todo poder. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y mis hermanos, vamos a estudiar este pasaje en cuatro partes, en 4 movimientos. Vamos a comenzar con el primero. Lo primero, mis hermanos, es que la ciudad necesita oír con claridad la palabra del Señor. El texto, si lo tiene ahí a la vista, comienza diciendo que Pablo entró en la sinagoga y habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahora, quiero subrayar eso, mis hermanos, porque es muy importante. ¿De qué predicaba Pablo y discutía con ellos? Del reino de Dios. Porque, mis hermanos, Pablo está en una ciudad cargada de idolatría, de prácticas ocultas. ¿Pero qué hace Pablo? ¿Cuál es su estrategia? Predica, enseña, razona con la gente, los persuade.
Él no comenzó, como ya lo he dicho, haciendo un espectáculo. No se presenta aquí como un exorcista o algo parecido. No organiza tampoco una marcha para gritar en contra de Diana, la diosa predilecta de aquella ciudad. No hace eso. Pablo, en cambio, predica la palabra y pone el énfasis donde debe estar, en el reino de Dios. Cuando Lucas dice que Pablo hablaba acerca del reino de Dios, nos está diciendo que Pablo anunciaba el señorío de Dios, la autoridad de Cristo, la llegada de la salvación, el llamado al arrepentimiento, la realidad de que hay un rey verdadero por encima de todos los falsos poderes. Eso, mis hermanos, significa la predicación del reino. Éfeso tenía muchos dioses, tenía muchos templos, tenía muchas prácticas, muchos amuletos, muchas fórmulas, muchas supersticiones. Pero Pablo predicaba que hay un solo Señor verdadero, y eso, mis hermanos, sigue siendo necesario el día de hoy. Quiero que vaya pensando en lo que vamos a estar diciendo, porque vivimos en un país idólatra y en una ciudad, mis hermanos, donde las prácticas ocultistas parece que brotan por todos lados. La primera respuesta de la iglesia ante una ciudad espiritualmente confundida no debe ser el miedo. Tampoco debe ser el silencio. Tampoco, mis hermanos, debería ser la burla. La primera respuesta debe ser la proclamación clara de la palabra de Dios. Porque una ciudad sumida en las tinieblas no necesita solamente que le digamos, oye, eso está mal. Necesita que le anunciemos quién es Cristo. No basta con denunciar las sombras, hay que encender la luz. Esa, mis hermanos, es la fórmula, ese es el mensaje que nos está dando Lucas aquí en este párrafo. Mire, en el versículo 9 vemos que algunos se endurecieron y no creyeron. Más bien comenzaron a hablar mal del camino, como se le llamaba entonces a los cristianos. Y lo hacían de manera pública, hablaban mal de los cristianos, de Pablo y de sus enseñanzas. Pero entonces Pablo hizo algo, se apartó de ellos y separó a los discípulos, pero siguió enseñando diariamente en la escuela de uno llamado Tirano. Ahora, la lección importante, mis hermanos, de este pequeño párrafo es que cuando algunos rechazaron el mensaje, Pablo no abandonó la misión. Cambió de lugar, pero no cambió el mensaje. Cambió de espacio, pero no cambió la verdad. La oposición que comenzó a haber no detuvo la enseñanza de la palabra. Y el resultado fue extraordinario. Durante 2 años, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahora, eso no significa que Pablo personalmente anduvo casa por casa hablándole a todos en Asia Menor, no. Más bien, la expresión significa que desde Éfeso, como centro estratégico, la palabra se extendió por toda la región. Porque, mis hermanos, debemos entender esto, que la enseñanza constante de la palabra produce una influencia misionera amplia en cualquier lugar que esa enseñanza permanezca. Aquí, mis hermanos, hay una aplicación importante para nosotros como iglesia. Mire, a veces vemos nuestra ciudad y sentimos que la oscuridad es demasiada. ¿No le ha pasado? A mí sí. Vemos violencia por todos lados, idolatría, ocultismo, familias rotas, adicciones, materialismo, indiferencia espiritual. Y entonces podemos caer en dos tentaciones, encerrarnos o quejarnos. Mire, encerrarnos en la iglesia como si fuéramos una pequeña arca flotando sobre las aguas.
Así como con Noé, nos metemos a nuestro templo y decimos aquí estamos a salvo, allá afuera que les caiga el juicio de Dios. Esa es una actitud que muchas congregaciones hacen. O la otra es quejarnos de la ciudad, como si la ciudad fuera solamente un problema y no un campo misionero. Pablo, mis hermanos, no se encerró. Tampoco se dedicó a estarse lamentando. Pablo enseñó la palabra. A pesar de la oposición, siguió enseñando la palabra. Mis hermanos, la iglesia no va a vencer a la oscuridad apagando la lámpara, ocultándose. La iglesia va a vencer a la oscuridad alumbrando con fidelidad. Y esto, mis hermanos, yo creo que debería tocarnos, porque nuestra ciudad necesita iglesias donde la palabra sea predicada con claridad. Necesita familias donde la palabra también sea enseñada a los hijos. Creyentes que sepan explicar su fe. Hermanos que no solamente digan, bueno, yo no creo eso, sino que puedan decir, yo pertenezco a Cristo. Y en Él hay verdad, hay perdón, hay libertad, hay esperanza, y sepan dar razón de su fe. Mientras estaba preparando esto, mis hermanos, yo me estaba preguntando, ¿cuántos de los vecinos, cuántas de la gente de las calles cerca de este templo saben lo que aquí se predica? ¿A cuántos les hemos hablado? ¿Este ejemplo de Pablo es real en nosotros? ¿O tal vez nos hemos encerrado en esa pequeña arca y aquí estamos muy contentos? Y esperamos que un día el Señor, pues no sé, consuma esta ciudad y que nosotros nos salvemos milagrosamente. Bueno, no se trata de eso. Mire, imagine por un momento una casa donde se va la luz. Todo queda oscuro. Uno pudiera pasar una hora describiendo la oscuridad y decir, está muy oscuro el pasillo, o está muy oscuro el cuarto, está muy oscuro el patio. Y tal vez pudiera hacer un análisis profundo acerca de la oscuridad, clasificarla, medirla, compararla, pero ¿sabe qué? La oscuridad no se va a ir por ser analizada. La oscuridad se va cuando usted enciende la luz. Así que la iglesia, sí es cierto, debe entender que todas esas cosas que se practican allá afuera están en el error, sí. La iglesia sí debe discernir las tinieblas, pero su misión principal no es describir la oscuridad, es anunciar la luz de Cristo. Por eso, mis hermanos, el primer punto de esta predicación es este. Nuestra ciudad necesita oír con claridad la palabra del Señor. No una palabra diluida, no una palabra mezclada, no una palabra domesticada que ya no ofende a nadie. No tenemos por qué predicar una palabra que se adapta al gusto de lo que la gente quiere oír. Lo que se debe predicar, mis hermanos, es la palabra del Señor Jesús y no otra cosa. Pero mire, cuando la palabra comienza a entrar en una ciudad que está en tinieblas, también comienza a desenmascarar las imitaciones religiosas, y eso nos va a llegar al segundo movimiento de este texto, nuestro segundo punto, que dice: la ciudad necesita saber que el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. Los versículos 11 al 16, si tiene abierta su Biblia, no los voy a leer, solamente téngalo ahí si quiere ir viendo. Lucas nos dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Incluso llevaban a los enfermos paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Ahora, cuando leemos este verso, mis hermanos, debemos leerlo con cuidado. El texto no dice que Pablo usaba alguna técnica especial para hacer milagros, no. No dice tampoco
que esos paños tenían poder en sí mismos, tampoco. No dice que los objetos que Pablo usaba eran como amuletos cristianos. No estamos encontrando nada de eso. El texto dice claramente que Dios hacía milagros extraordinarios. La iniciativa es de Dios, el poder es de Dios, la gloria es para Dios. Lo que estaba pasando aquí, mis hermanos, es que Dios estaba confirmando de manera especial el mensaje apostólico en una ciudad que era profundamente entregada a prácticas espirituales falsas. Éfeso estaba acostumbrada a lo mágico, a lo oculto, a lo ritual. Y entonces Dios muestra que su poder no era comparable con las manipulaciones humanas. Y es en ese contexto en el que aparecen unos exorcistas ambulantes judíos. Entre ellos estaban los hijos de un hombre llamado Esceva. Bueno, ellos intentan usar el nombre de Jesús como una fórmula espiritual. Al ver lo que hacía Pablo o lo que hacía Dios a través de Pablo, a estos hombres como que se les viene esa brillante idea y vienen con un hombre endemoniado y le dicen: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahora, esta frase, mis hermanos, es reveladora. No dicen Jesús nuestro Señor, o no dicen Jesús en quien creemos, o Jesús a quien pertenecemos. Ellos dicen Jesús el que predica Pablo. Para ellos Jesús no era su Salvador. Para ellos era solamente un nombre que les iba a ser útil para sus propósitos. Una palabra poderosa, una fórmula religiosa que querían probar. Querían usar el nombre de Cristo, pero sin someterse a Cristo. Y entonces el espíritu malo pues les responde: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y esa pregunta, mis hermanos, es terrible. Porque, mire, el mundo espiritual, y eso nos lo revela este pasaje, el mundo espiritual maligno no se impresiona con vocabulario religioso vacío. No basta pronunciar palabras cristianas, no basta repetir frases bíblicas, no basta tener lenguaje de iglesia, no basta decir en el nombre de Jesús, como si fuera la contraseña celestial, porque el nombre de Jesús no es magia. No sé si se ha preguntado qué haría usted si un día a sus vecinos que saben que usted es creyente lo llaman porque tienen el caso de un hombre o un niño o una persona poseída por ahí. ¿Qué haría usted? Mire, en la Biblia el nombre representa a la persona, a su autoridad, a su carácter y a su obra. Invocar el nombre de Jesús no es pronunciar sílabas poderosas, es apelar a la autoridad del Señor resucitado, perteneciendo a Él, confiando en Él y sometiéndose a Él. Ahí es cuando la mención del nombre del Señor toma poder, toma relevancia, cuando lo dejas de ver como fórmula mágica. Los hijos de Esceva querían autoridad, pero sin tener relación con Cristo. Querían poder, pero sin ser obedientes a ese Señor que predicaba Pablo. Querían tener resultados, pero sin fe en Cristo. Y eso para ellos fue un peligro, al grado que salieron golpeados por el endemoniado. Mis hermanos, el día de hoy sigue siendo un peligro también no entender las cosas espirituales. Porque, por un lado, mis hermanos, es fácil criticar las prácticas ocultas de allá afuera, pero no darnos cuenta de que a veces dentro
también podemos estar cayendo en un pensamiento mágico. Hay que tener cuidado con eso. Mire, por eso es importante estudiar la palabra. A veces hay cristianos que tratan a la oración como si fuera una fórmula, que tratan una frase bíblica como si fuera su amuleto. A veces se cree que cierta canción cristiana o que cierto objeto, no sé, una Biblia, un crucifijo, o cierto aceite, o cierta declaración, o cierta repetición tuviera un poder espiritual y que en cuanto usted lo usa o lo cita, automáticamente pasa algo. Pero mire, la fe bíblica no es magia cristianizada. La diferencia entre la fe y la magia, mis hermanos, es profunda. Pero hay que tener cuidado porque a veces ese tipo de pensamiento se cuela sutilmente, aún entre los cristianos. La magia intenta controlar lo espiritual. En cambio, la fe se rinde ante el Señor soberano. La magia busca resultados, pero sin obediencia. La fe busca a Cristo y con confianza se doblega delante de Él. La magia usa nombres sagrados como herramientas. En cambio, la fe honra el nombre de Jesús como Señor. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser claros con esto. Cristo no es una herramienta espiritual para conseguir lo que queremos. Cristo es el Señor ante quien debemos doblar nuestras rodillas. Y cuando oramos, tenemos que hacerlo así. La oración no es un instrumento para que tú consigas lo que tú quieres. La oración, mis hermanos, es el medio por el cual tú te arrodillas delante del Señor y te doblegas a su voluntad. Esa es la diferencia entre el pensamiento mágico y la fe verdadera. Mira, piensa por un instante en alguien que se encuentra una bata blanca y se la pone y se le ocurre la idea de entrar a un hospital y comenzar a dar órdenes. Tráigame el bisturí, preparen el quirófano. Yo ya vi unos videos allí en internet y yo creo que le sea esto. La bata, mi hermano, puede ser real, pero no te convierte en médico. Puedes usar palabras médicas, pero no tienes autoridad para lo que vas a hacer o lo que te gustaría hacer. Puedes imitar hasta los gestos de los médicos, pero no tienes formación ni licencia. Bueno, algo parecido hicieron los hijos de Seba. Usaron el lenguaje, pero no tenían relación con Cristo. Tomaron el nombre, pero no pertenecían al Señor de ese nombre. Y espiritualmente hacer eso es grave. Hay personas que quieren los beneficios de Cristo sin la cruz, el poder de Cristo sin el arrepentimiento, la protección de Cristo sin la obediencia. Quieren ir al cielo, pero sin el señorío de Cristo. Pero no se puede usar a Jesús, esa es la realidad. Y estos hombres lo intentaron y les salió mal. A Jesús se le recibe, se le cree, se le ama, se le obedece, se le adora. Ahora esto, mis hermanos, debe llevarnos pues, obviamente a una reflexión. Y si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, si aún no ha nacido de nuevo, bueno, debo decirle que no basta con que tú digas, bueno, yo respeto a Jesús. No basta con que tú menciones su nombre. No basta con que tengas una Biblia en tu casa. No basta con que cuando estás en una emergencia clames a Dios. Porque hay quienes piensan que haciendo eso ya son cristianos. No es así. Necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Y necesitas que Él sea tu Salvador y tu Señor. Ahora, para los creyentes, mis hermanos, también hay una exhortación. No conviertas tu cristianismo en un tipo de superstición evangélica. No confíes en fórmulas. Y esto se lo digo porque hay un montón de literatura. No sé si se ha dado una vuelta a las librerías cristianas últimamente. Yo tiene rato que no voy, pero hace tiempo fui y estaba por ahí una serie de libros que decía cómo orar para que tu marido se convierta a Cristo, cómo orar para que tus oraciones sean respondidas, cómo orar para...
Eso, mis hermanos, es convertir el cristianismo en superstición evangélica. No confíes en las fórmulas, no confíes en objetos. Si tú piensas que porque pones tu Biblia en tu mesa te va a ir bien, bueno, no hagas eso. No confíes en rituales externos, confía en Cristo. Ora, sí, pero ora como el hijo que depende del Padre, no como un mago que dices unas fórmulas mágicas y se te va a conceder lo que tú quieres. No necesitamos, mis hermanos, usar el nombre de Jesús como amuleto. Necesitamos rendirnos al Señor Jesús como nuestro Rey. Eso es lo que aprendemos. Y cuando la ciudad, mis hermanos, cuando aquella ciudad de Éfeso vio que el nombre de Jesús no podía ser usado como una fórmula más, dado lo que les había pasado a estos hombres, algo sucedió. El temor de Dios cayó sobre muchos, y eso nos lleva al tercer movimiento de este sermón. Número 3. La ciudad necesita ver una iglesia que toma en serio la santidad de Cristo. Mire, si ya sabemos que vivimos en una ciudad llena de vicio, de violencia y también de cuestiones ocultas, digo, a mí sí me crea una sensación desagradable caminar y ver abiertos locales donde venden veladoras, hay una muerte de este tamaño ahí y la gente entra, o ver en TikTok o en esas redes que puedes ir y consultar con brujos o brujas y que tienen las cartas virtualmente y que puedes incluso consultar la Ouija virtual. Y los jóvenes lo hacen pensando inocentemente que eso funciona. Bueno, mis hermanos, si queremos y estamos conscientes de dónde vivimos y queremos impactar, mis hermanos, esa sociedad, la santidad es importante en nosotros. Si no hay santidad, no tenemos nada que estar haciendo. Dice el versículo 17 que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, judíos y griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahora, este es uno de los momentos más extraordinarios del pasaje. Porque el pasaje no dice que Pablo fue magnificado, o que fue magnificada esa experiencia sobrenatural, o que fue magnificado el demonio que habló y golpeó a los hombres. No, por supuesto que no. Lo que aquí encontramos, mis hermanos, es que fue magnificado el nombre del Señor Jesús. Eso debe ser siempre el resultado de una predicación bíblica sobre estos temas. Mire, cuando se habla acerca de estos temas donde se mencionan las cosas ocultas y se llevan al púlpito, si los hermanos salen más impresionados con el diablo que con el Señor, bueno, esa predicación no sirvió. Si la gente sale más curiosa por investigar de los demonios que reverente ante el Señor, bueno, fallamos el blanco, los que predicamos. Si la gente sale con morbo y no con temor de Dios, bueno, entonces estamos a lo mejor dirigiéndolos al camino equivocado. Pero Hechos 19 nos enseña una verdad, que Cristo debe ser magnificado. El resultado, mis hermanos, fue temor, no miedo supersticioso, sino temor reverente por el Señor y por su palabra. La ciudad entendió que el nombre de Jesús no era un nombre más dentro de ese catálogo espiritual que tenían los de Éfeso. Jesús no era comparable con sus conjuros, con sus ídolos, con sus fórmulas, con sus prácticas. Jesús, comenzaron a darse cuenta ellos, es santo y Jesús es el Señor. Y luego el versículo 18 dice que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y esto, mis hermanos, a mí me llama mucho la atención. Se lo voy a repetir. Dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque el texto habla de personas que ya habían creído. Acuérdense que Pablo había estado ya predicando 2 años allá.
Y había algunos creyentes que cuando vieron todo esto, lo de los hijos de Seba y las obras poderosas que Dios hacía a través de Pablo, eso les impactó aún a los que ya habían creído. Y vinieron y confesaron sus prácticas, cosas que aún seguían arrastrando de su vida anterior. Estamos hablando de creyentes. Ahora, por el contexto, entendemos que dado que ellos vivían allí en Éfeso y se habían convertido al Señor allí en Éfeso, sin embargo, parte de su vida pasada en las artes ocultas la seguían arrastrando. O pecados, no necesariamente cosas demoníacas, pero sí cosas de su vida pasada que aún conservaban. Y entonces vinieron y confesaron y dieron cuenta de sus hechos. Ahora esto, mis hermanos, esto nos enseña algo que tiene un sentido pastoral. Una persona puede haber creído en Cristo y todavía necesitar que la palabra ilumine áreas profundas de su vida. La salvación es obra de Dios, todos lo sabemos. El creyente es justificado por la fe en Cristo, también lo sabemos. Pero mis hermanos, la santificación, que es un proceso, va llevando luz de Cristo a las habitaciones del alma que todavía están cerradas. Y aquí quiero que nos analicemos nosotros mismos. Porque muchas veces, mis hermanos, cuando vamos a la palabra, vamos descubriendo y Dios nos va mostrando costumbres, temores, vínculos, hábitos, objetos, pensamientos, relaciones y prácticas que no pueden seguir conviviendo con el señorío de Cristo en tu vida. Eso pasó con los hermanos de Éfeso. Antes de que la luz viniera y se extendiera por Éfeso y otras regiones, fue necesario que los hermanos vinieran y confesaran lo que estaban haciendo y guardando de su vida pasada. Tal vez, mis hermanos, una explicación de por qué la iglesia no ha impactado a nuestros vecinos sea porque seguimos aferrados a cosas de la vida carnal todavía y no nos hemos comprometido con la verdadera santidad en el Señor. Mire, algunas personas, yo sé que algunas personas llegaron a Cristo con una historia de vida realmente muy cargada. Hay quienes llegaron a Cristo con heridas familiares, con prácticas que han aprendido desde niños, con supersticiones que han heredado de generación en generación, con miedos profundos por ciertas cosas. Han llegado con objetos que en su casa formaban parte de su antigua manera de vivir. Llegan con la idea de que ciertas cosas pues no son tan dañinas, más bien como que son parte de nuestra cultura. Y así hay cristianos que llegan pensando que pueden mezclar un poco de la Biblia con un poco de superstición, con un poco de oración, con un poco de energías positivas, con un poco de iglesia y con un poco de consulta espiritual. Pero Cristo no vino a ocupar el rincón o un rincón en tu corazón. Cristo vino a ocupar todo tu corazón, a ser Señor de todo, no de una partecita nada más, y compartir el lugar con otras cosas. Así que, mis hermanos, aquí debemos tener una claridad respecto a esto. Mire, porque no todo el que se acerca a prácticas ocultas lo hace porque sea una persona pues, que abiertamente es malvada. Muchas veces lo hace porque tiene miedo. Y incluso hay cristianos que todavía siguen consultando cosas por allí, porque tienen miedo, porque fueron engañados y quieren una revelación especial, porque están desesperados, porque sufren, porque quieren recuperar a alguien, porque no soportan la incertidumbre, porque sienten que su vida pues simplemente se les salió de las manos y está la tentación de volver a las cosas pasadas. Pero lo que esas personas, esos hermanos necesitan es a Cristo, no otras cosas. Porque las cosas de las tinieblas nunca sanan el alma.
Lo que hacen es cambiar la cadena nada más. Así que debemos decirlo, mis hermanos, que lo oculto no es un entretenimiento inocente. No sé si hay alguien aquí que a lo mejor de vez en cuando todavía consulte el horóscopo, como por curiosidad, pero me gusta ir a verlo. Bueno, no lo hagas. Lo oculto nunca es un entretenimiento inocente. No es una curiosidad sin consecuencias. Ahora, déjeme decirle que tristemente los jóvenes de nuestro tiempo no son como nosotros en otro tiempo, ¿sí? Yo creo que los que son cristianos de muchos años se acordarán que antes teníamos muy claro que esas cosas no eran buenas. Pero la juventud de hoy, mis hermanos, ya no es así. Muchos, como ya lo expresé a través de los medios virtuales, electrónicos, el celular, tienen acceso a estas cosas y las creen que son inocentes y juegan con ellas. Bueno, lo oculto no es simplemente algo cultural que esté pasando hoy y que no tenga ninguna consecuencia. Mis hermanos, lo oculto no es un juego espiritual. Así que buscar dirección, protección, poder o control fuera de Cristo es una manera de apartar nuestro corazón de Dios, y eso es necesario que lo sepan. Y a lo mejor no necesariamente es por ti, pero a lo mejor tus hijos, tus nietos. Hay que tener cuidado con esto. Ahora, estamos hablando de santidad. Para aquellos hermanos de Éfeso tal vez seguían practicando cosas ocultas, pero no necesariamente a veces tiene que ser cosas ocultas. A veces simplemente son pecados o hábitos de nuestra vida pasada que todavía conservamos. Bueno, si tú quieres ser luz para esta ciudad de Nezahualcóyotl, perdida en las tinieblas, debes estar comprometido con la santidad. Mira, imagínate a una persona que se casa, pero todavía conserva por ahí en una caja sus cartas románticas, fotografías, promesas, recuerdos de sus relaciones pasadas. No como una memoria lejana, sino que todavía siente algo cada vez que ve esas cosas. Yo no sé si alguno de ustedes haga eso. Pero mira, esta persona, cuando su cónyuge le pregunta, oye, ¿qué guardas allí? Él responde, no te preocupes, tú eres mi relación principal. Bueno, eso no va a arreglar nada, lo va a empeorar. Y revela que hay un problema, que hay cosas que no pueden permanecer en una relación de pacto, no porque el amor sea inseguro, sino porque el amor verdadero reclama fidelidad. Ahora, de una manera, mis hermanos, mucho más alta, Cristo reclama el corazón de los suyos, no porque Él quiera ser un tirano, sino como un esposo santo que quiere un pueblo santo para Él. Él no nos ha liberado para que sigamos abrazando nuestras cadenas como recuerdos sentimentales. Por eso aquellos creyentes de Éfeso vinieron y confesaron y dieron cuenta de sus hechos. Y aquí, mis hermanos, yo creo que hay una palabra necesaria para la iglesia. Necesitamos recuperar la práctica de la confesión sincera a Dios cada día. No un acto de exhibicionismo, no un asunto morboso, sino la honestidad delante de Dios. Si tú todavía tienes nexos con tu vida pasada, no sé qué tengas, no sé si tienes algún viejo hábito, no sé si guardas un contacto que no deberías tener en tu celular, no sé si conservas algún objeto que te recuerda cosas de tu vida mundana anterior, o a lo mejor algún pecado del que no te has podido desprender. Necesitas hacerlo, necesitas venir y confesarlo delante de Dios, porque una iglesia que no confiesa sus pecados termina aprendiendo a decorarlos y a usarlos como parte de su vida cristiana, y eso simplemente no es aceptable delante del Señor. Pero mira, el texto no se queda solamente en la confesión, porque nos continúa con otro grupo de personas. La confesión verdadera siempre produce una ruptura con las cosas que no deben estar ahí. Y esto nos lleva al cuarto movimiento de este sermón. La ciudad necesita conversiones visibles
no solamente emociones religiosas. El verso 19, mis hermanos, si lo ven ahí, dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Bueno, mis hermanos, esto ya es el clímax de nuestro pasaje, y vemos que aquella gente que había estado practicando esas cosas ocultas no solamente sintieron culpa, no solamente hubo una emoción o una impresión por lo que estaban viendo, no solamente dijeron, oye, qué fuerte está esto, sino que hubo un arrepentimiento que tomó una forma concreta. Trajeron los libros y los quemaron. Ahora, esos libros, mis hermanos, probablemente contenían fórmulas, conjuros, rituales, instrucciones mágicas, nombres secretos, prácticas ocultas. Estaba leyendo en la semana, cuando estaba escribiendo esto, que hay un museo allá en Europa de antigüedades y se conservan algunos libros precisamente de este lugar de Éfeso, libros que se usaban para la magia, y lo que contienen era esto que acabo de mencionar. Y esos libros en el tiempo de Pablo eran muy valiosos. El texto menciona el precio para mostrarnos algo importante, que el arrepentimiento tiene un costo. Mire, el Nuevo Comentario Bíblico Caribe dice que esta cantidad, 50,000 piezas de plata, era el sueldo que recibirían 10 trabajadores durante 10 años de trabajo. Era una cantidad muy grande. Ahora, aquí hay una verdad, mis hermanos. El verdadero arrepentimiento no solamente se confiesa, también rompe vínculos. No basta con decir, bueno, ya entendí. O no basta con decir, bueno, sí, lo que el pastor dijo en la predicación, pues sí, tenía razón. No basta tampoco con que si cometiste un pecado o tienes un mal hábito, llores un ratito y ya. No. Cuando hablamos de arrepentimiento, mis hermanos, hablamos de que hay cosas que tienen que ser abandonadas, hay prácticas que deben cortarse, hay objetos que deben desecharse, hay contactos que deben eliminarse, hay fuentes que tienen que ser cerradas, hábitos que tienen que morir, vínculos que se deben romper. Porque el arrepentimiento bíblico no es solamente una emoción religiosa, es una vuelta del corazón hacia Dios que produce frutos visibles. Y ya sea, mis hermanos, que esto nos lo apliquemos a nosotros o que lo apliquemos a la gente a la que tú le estás hablando a Cristo, siempre que hay un arrepentimiento verdadero, debe haber una evidencia de rompimiento con la vieja vida. Ahora aquí, mis hermanos, debemos guardar un equilibrio. El pasaje no nos está mandando a una exageración de hacer una fogata pública para que, bueno, ahí venga y arroje las cosas. No, no está hablando de eso. Se nos está hablando, mis hermanos, que el arrepentimiento verdadero produce decisiones concretas. Y para algunos, eso va a ser sacar de su casa objetos ligados a prácticas espirituales falsas. Para otros será dejar de consultar horóscopos, cartas, o acudir a limpias o trabajos. O para otros, como ya lo he mencionado, será borrar contactos de su celular. O para otros será abandonar supersticiones familiares. O para otros será dejar de compartir cadenas espirituales que a veces le llegan a su celular, y yo sé que a veces los andan mandando a los hermanos. No haga eso. Debemos romper con todo eso. Mis hermanos, para todos, Cristo debe reinar sin competencia alguna. Mire, no sé si hablando de la santidad que requerimos para poder ser de impacto en esta ciudad sumida en las tinieblas, usted tenga que dejar algo. Yo creo que todos tenemos que ir dejando cosas, todos. Piense por un momento en alguien que ha sido rescatado de una casa en llamas, un gran incendio, y ahora sale del incendio y dice: estoy muy agradecido por haber sido salvado. Solamente déjenme guardar esta pequeña brasa en mi bolsillo como recuerdo. Bueno, eso, aparte de ser absurdo, sería peligroso, ¿verdad?
De la misma manera, mis hermanos, hay cosas de nuestro pasado que no deben conservarse como recuerdo, porque todavía queman. Mire, yo sé de casos donde un hermano o una hermana, por conservar un contacto del celular del pasado, siendo ya cristiano, se deslizó a un pecado que después tuvo que lamentar. Es tomar la brasa del incendio y guardársela en el bolsillo. O si tiene que ver con asuntos ocultistas, peor todavía. Hay cosas, mis hermanos, que no deberíamos guardar ni por curiosidad, ni por si acaso. Entre menos puertas dejes abiertas con el pasado, mejor, ciérralas. Cristo no solamente nos saca del incendio, también nos enseña a no jugar con las brasas. Finalmente, mis hermanos, el verso 20 cierra con una frase extraordinaria. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso, mis hermanos, es el resumen de todo el pasaje. No dice que así crecía el miedo, o así crecía la fama de Pablo, o así crecía el espectáculo, no. La Escritura dice que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Porque, mis hermanos, esa es la estrategia. Queremos ser pertinentes para esta ciudad que tanto lo necesita. La palabra es la respuesta. Porque la palabra fue la que prevaleció sobre la confusión, la que prevaleció sobre las artes mágicas, sobre los temores, sobre los ídolos, sobre el pasado, sobre aquella ciudad pecadora. Y eso, mis hermanos, para nosotros es nuestra esperanza en nuestro lugar. Porque no estamos aquí, mis hermanos, porque creamos que somos más fuertes que el pecado que hay en esta ciudad. No estamos aquí porque creamos que tenemos mejores técnicas para luchar contra las tinieblas. No estamos aquí porque confiamos en nuestra capacidad. Mis hermanos, estamos aquí porque la palabra del Señor sigue viva. Cristo sigue reinando. El Evangelio sigue teniendo poder para salvar. El Espíritu Santo sigue siendo capaz de convencer de pecado. Y Dios sigue libertando cautivos. La pregunta es, ¿tú crees eso? El libro de Hechos, mis hermanos, no solamente es un libro que da testimonio de la vida de los primeros creyentes, sino que es un libro que nos reta a nosotros a continuar la historia. Algo que ya hemos dicho es que el libro de Hechos no termina en el capítulo 28. No está cerrado ese libro. Nosotros somos la continuación viva de ese libro. ¿Qué estamos haciendo? Concluyendo, mis hermanos. Hechos 19 nos muestra una ciudad bajo sombras, pero también nos muestra a un Cristo sobre todo poder. Éfeso tenía ídolos, pero Cristo fue magnificado. Éfeso tenía magia, pero la palabra prevaleció. Éfeso tenía temor, pero el Evangelio trajo libertad. Éfeso tenía prácticas antiguas y costosas, pero los creyentes rompieron con ellas. Ahora pensemos en nuestra ciudad. Pensemos en nuestras calles, nuestros mercados, nuestros negocios, nuestras familias, nuestros vecinos. Pensemos en las personas que viven con miedo, que buscan respuestas, que no saben cómo cargar su dolor, que intentan protegerse a través de esas prácticas que los van a terminar esclavizando aún más. ¿Qué necesitan? Necesitan a Cristo. Pero antes de mirar hacia afuera, debemos mirar hacia adentro. La pregunta final no es solamente, ¿hay oscuridad en la ciudad? Pues claro que la hay. La pregunta, mis hermanos, más bien es esta: ¿está prevaleciendo la palabra del Señor en nosotros? ¿Está prevaleciendo en nuestra casa? ¿Está prevaleciendo en nuestros hábitos? ¿En nuestros miedos? ¿En nuestras decisiones?
Está prevaleciendo en lo que vemos, en lo que creemos, en lo que compartimos, en lo que toleramos. Está prevaleciendo en los rincones secretos de tu corazón. Porque una iglesia donde la palabra prevalece se convierte en luz para una ciudad que vive en las sombras. No venimos, mis hermanos, aunque hemos hablado acerca de estas cosas ocultas, no venimos hoy a magnificar las tinieblas, venimos a magnificar el nombre del Señor Jesús, a decir que su nombre es suficiente, que Él es santo, que Él es poderoso, que Él salva, que libera, que Él reina. Y allí donde Cristo reina, los ídolos no pueden seguir teniendo atractivo. Las sombras pierden la autoridad y la palabra del Señor sigue creciendo y prevaleciendo poderosamente. Quiero, mis hermanos, terminar solamente con 3 preguntas que yo le pido que las reflexione. 3 preguntas y con eso terminamos. Número 1, ¿estoy buscando dirección, protección o poder fuera de Cristo? Número 2, ¿hay algo en mi vida que debería confesar y abandonar? Y número 3, ¿estoy dispuesto a hacer luz en esta ciudad, no desde el miedo, sino desde el Evangelio? Mis hermanos, que el Señor nos conceda ser una iglesia donde su palabra prevalece y que por medio de una iglesia rendida a Cristo, nuestra ciudad vea la luz del Evangelio. Que el Señor los bendiga.